Mi nombre es Alejandro Rocha y a continuación les voy a explicar sobre una planificación didáctica para prácticas de circuitos eléctricos básicos. Para realizar las prácticas de circuitos eléctricos básicos, y yo propondría utilizar elementos que estén a la disposición de todos los estudiantes, tales como una protoboard. La protoboard es una placa de prueba en la cual se puede insertar elementos electrónicos de manera que no sean soldados, con lo cual se podría volver a utilizar los mismos elementos una y otra vez para realizar las prácticas que sean necesarias. Entre los elementos que se debe tomar en cuenta para realizar estas prácticas tenemos elementos generadores, que son los que van a dotar de energía al circuito. Estos elementos vendrían a ser pilas, generadores, baterías o fuentes de alimentación. También tenemos los elementos conductores, que son los que van a llevar la energía de un punto a otro dentro del circuito eléctrico. En estos elementos tenemos cables. La misma protoboard funcionaría como un conductor, ya que en ella se encuentran láminas de aluminio por las cuales circula la energía. Tal y como se puede ver en la imagen, la energía entra por las filas de arriba yendo de manera horizontal y fluye al conectarse la resistencia de manera vertical y solo va a fluir por esa línea. Entonces se convertiría la misma protoboard en un conductor. Otros elementos vendrían a ser los elementos receptores, que son capaces de aprovechar la energía que se está llevando de un punto a otro. Aquí tendríamos elementos tales como lámparas, diodos, motores y altavoces. Otros elementos vendrían a ser los elementos de control, que son los que van a permitir el flujo de energía de un punto a otro, tanto como no lo van a dejar pasar. En este caso tendríamos interruptores, conmutadores y pulsadores. Y por último vendrían los elementos de protección, que son los que van a proteger al circuito de cualquier sobrecarga o cualquier flujo inadecuado de energía que podría llegar a dañar todo el circuito que vamos a tratar de armar. Aquí tendríamos fusibles, interruptores diferenciales, relés. En este caso, tomando en cuenta la pandemia que se está viviendo en este año y las medidas de prevención que se tienen en los diferentes países tales como el nuestro, también pondría como una opción la utilización de ciertos sistemas que se pueden instalar en una computadora, tales como el KDSIMO o Multisim, que son herramientas en las cuales se puede llevar a cabo también las mismas prácticas que podríamos armar de manera presencial, lo podríamos hacer de manera en la computadora o en un dispositivo, para que así incluso sea un poco más fácil y de mayor entendimiento para la persona que va a llevar a cabo el ejercicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Titueña. A continuación les voy a dar a conocer la calidad de energía eléctrica y sus beneficios. Calidad de energía eléctrica se refiere al estándar de calidad que debe tener el suministro de corriente alterna en las instalaciones eléctricas, como en términos de tensión o voltaje constante, forma de onda sinusoidal y frecuencia constante. ¿Dónde puede originarse la mala calidad de energía? Tienen dos tipos de orígenes, los externos e internos. Los de origen externo son producidos por las descargas atmosféricas como rayos en las líneas eléctricas, contactos incidentales entre dos líneas eléctricas principalmente. Los de origen interno son producidos por la operación de dispositivos de desconexión, conmutación eléctrica, arranque de motores, entre otros. Problemas que generan la mala calidad de energía. Generación de corrientes armónicas
fugas de corriente en la red de tierra y variaciones de voltaje. Estos fenómenos técnicos ocurren por dos razones: por la instalación de equipos electrónicos en un ambiente determinado sin haber hecho las modificaciones necesarias en la instalación eléctrica, de tal manera que no hay un equilibrio entre el consumo de energía y la instalación que soporta este consumo. Y también por la construcción de edificaciones sin el conocimiento de la carga eléctrica que se requería. Beneficios que brinda la calidad de energía eléctrica: garantizar la seguridad, reducción en el consumo eléctrico, control y reducción de fallas de alimentación eléctrica, reducción de riesgos eléctricos en los equipos, reducción de pérdidas por ineficiencias, aumento de la vida útil de los equipos. Bueno, estos son algunos beneficios que brinda la calidad de energía eléctrica. Gracias. No, de esa no, de la corriente alterna. Tenemos varios tipos de potencia, que se relacionan por medio del factor de potencia. Antes de revisar las fórmulas de factor de potencia, es importante que podamos definir las potencias que intervienen en el cálculo del factor de potencia. Para que entendamos de qué va esto, en corriente alterna tenemos tres tipos de potencias. La potencia real o potencia activa es la que se utilizan todos los aparatos eléctricos para realizar un trabajo, por ejemplo, iluminación, movimiento o calefacción, entre otros. Normalmente expresamos esas cantidades de potencia como kW, kilowatts o kilovatios. Un elemento o dispositivo eléctrico que se utiliza solamente potencia real o también llamada potencia activa. Son las cargas que llamamos resistivas. La mayoría de las cargas que sirven para la calefacción o iluminación son resistivas, es decir, solamente usan potencia real o activa. La potencia reactiva, además de las cargas resistivas, existen las que llamamos cargas inductivas. Una carga inductiva es un motor, un compresor o un balastro. Estas cargas necesitan potencia reactiva para poder generar y mantener un campo magnético. Este campo magnético les permite funcionar a estas cargas. Sin el campo magnético, estos equipos no podrían funcionar. Y el campo magnético no funcionará sin potencia reactiva. La potencia reactiva se mide en kilobares, que son kilovolts amperios reactivos o kilovoltios amperios reactivos para los que no saben inglés. Todos los hogares, comercios o industrias tienen cargas resistivas y cargas inductivas. La potencia aparente. La potencia real y la potencia reactiva conforman la potencia aparente. Esta es la potencia aparente, se mide en kVA. En las industrias podemos encontrar esta designación en la mayoría de los equipos eléctricos. Los kVA son kilovolts amperes. Normalmente mientras más kVA tiene un equipo en su placa de datos, más grande es físicamente. Un transformador eléctrico de 300 kVA es mucho más grande que un transformador de 30 kVA. El factor de potencia es la relación que existe entre potencia real y potencia aparente. Un factor de potencia elevado es benéfico tanto para el cliente como para la empresa suministradora de electricidad. Un factor de potencia bajo nos dice que la empresa tiene un uso deficiente de la energía eléctrica. Desventajas de un bajo factor de potencia. Un factor de potencia bajo nos dará como resultado más pérdidas de energía por calentamiento en los conductores, además de posibles caídas de tensión. Si tenemos un bajo factor de potencia, habrá incremento en la intensidad de la corriente del sistema. Esto es perjudicial para la compañía suministradora y para la empresa con el factor de potencia bajo, debido a que los elementos que transportan la corriente, por lo regular los cables eléctricos, se saturan sin necesidad, pues recordemos, la energía reactiva no produce un trabajo útil, pero sí incrementa la potencia aparente del sistema. Esto mismo ocurre en los transformadores. Un factor de potencia bajo trae como consecuencia que los transformadores utilicen parte de su capacidad en la potencia reactiva adicional, en lo cual los transformadores tendrán menos capacidad disponible. Un bajo factor de potencia nos perjudica en la vida útil del equipo eléctrico,
debido a la sobretemperatura derivada de la corriente adicional que se genera como el resultado de un factor de potencia bajo. Un bajo de factor de potencia bajo es penalizado por la compañía suministradora. ¿Cuál es la causa de un bajo factor de potencia? Por lo regular, la causa más frecuente por un bajo factor de potencia es tener instalados una gran cantidad de motores eléctricos. ¿Cuáles son los beneficios de tener un buen factor de potencia? Reducimos las pérdidas en caídas de tensión, disminuimos las pérdidas por calentamiento en los conductores y reducimos la facturación. Y podremos inclusive tener bonificaciones en el recibo de la electricidad. Tendremos mayor disponibilidad de capacidad en los transformadores y cables eléctricos para poder diagnosticar una instalación, verificar las condiciones de un sistema eléctrico y verificar además el factor de potencia de la instalación. Es necesario realizar un estudio completo de la calidad de la energía. Con esto se podrá identificar el equipo óptimo que podrá corregir el factor de potencia. ¿Por qué nos multa EMEL Norte por un bajo factor de potencia? El factor de potencia es el indicador del aprovechamiento de energía eléctrica. El factor de potencia puede tomar valores entre 0 y 1, donde el sistema ideal va a ser 1, es decir, toda la energía que nos provee la compañía suministradora se transforma en trabajo útil. Y un factor de potencia menor a la unidad nos dice que requeremos más energía para producir el mismo trabajo. Depende de qué tan bajo sea nuestro factor de potencia, va a ser la multa que nos impondrá la compañía. Porque dependiendo de qué tan bajo sea el factor de potencia, son los problemas que estamos provocando al sistema eléctrico. Además de las desventajas que se están provocando en nuestro propio sistema eléctrico, un factor de potencia elevado beneficia al consumidor y a la compañía suministradora. Es por eso que la compañía suministradora normalmente ofrece bonificaciones por un factor de potencia superior a 0.9 y penaliza por un factor de potencia menor a 0.9. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Depende de qué tan bajo sea nuestro factor de potencia, va a ser la multa que nos impondrá la compañía. Porque dependiendo de qué tan bajo sea el factor de potencia, son los problemas que estamos provocando al sistema eléctrico. Además de las desventajas que se están provocando en nuestro propio sistema eléctrico, un factor de potencia elevado beneficia al consumidor y a la compañía suministradora. Es por eso que la compañía suministradora normalmente ofrece bonificaciones por un factor de potencia superior a 0.9 y penaliza por un factor de potencia menor a 0.9. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Para optimizar el control y la reducción de las pérdidas de energía, es imprescindible mejorar e intensificar las técnicas de supervisión y el control del consumo de la energía en diferentes sistemas, con la finalidad de recuperar la energía eléctrica mal registrada en algunos casos, mal facturada en otros casos o ilícitamente utilizada. Pérdidas técnicas. Las pérdidas se deben a la energía consumida por los equipos relacionados a los procesos de generación, transmisión, subtransmisión y distribución de energía que no es facturada. Pérdidas no técnicas. Se produce cuando la energía se toma de manera ilegal desde un sistema sin ser registrada por el medidor de energía, principalmente por robo, manipulación de equipos o de los sistemas de facturación para modificar registros de consumo. Pérdidas sociales, que son producidas por el hurto de energía de los diferentes asentamientos vastos de sectores sociales de escasos ingresos económicos. Estas pérdidas son conocidas como conexiones ilegales o contrabando. Las pérdidas comerciales, que son producidas por las alteraciones de los equipos de medición y la modificación ilegal de conexiones con la finalidad de inducir errores en los consumos registrados por las empresas distribuidoras. La red de distribución de energía eléctrica está compuesta por central,
estación transformadora, tendido eléctrico, estación transformadora, subestación y consumidores. Sistema de distribución. El proceso de producción de energía eléctrica se compone en 3 etapas sucesivas: generación, transmisión y distribución. De estas 3 fases, la distribución de energía eléctrica comprende las técnicas y sistemas empleados para la conducción de la energía hasta los usuarios dentro de un área de consumo. Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes: subestación de distribución, conjunto de elementos, transformadores, interruptores, seccionadores, etc., cuya función es reducir los niveles de alta tensión de las líneas de transmisión o subtransmisión hasta niveles de media tensión para su ramificación en múltiples salidas. La energía eléctrica es transmitida frecuentemente en bloques de magnitudes considerables y en altas tensiones desde un punto de generación hasta el área donde pretende distribuirla. De ahí sea necesario ejecutar uno o más pasos de transformación para llevar a los niveles de utilización. Esta parte del sistema de potencia está compuesto de líneas y dispositivos para distribuir la energía eléctrica hasta los usuarios. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la caída de tensión. La caída de tensión o bajo voltaje es uno de los problemas de calidad de energía más comunes. Esto quiere decir que la caída de voltaje no es más que el voltaje que se pierde al transmitir la corriente. En la ley de Ohm nos dice que V igual I por R. Esto quiere decir que mientras más larga sea el cable de distribución, mayor será su resistencia. Como por ejemplo en las bombas de agua, mientras una manguera de 10 metros, la presión es la ideal, mientras que si la manguera fuera de 100-200 metros, la presión disminuiría. La caída de voltaje en los capacitores no es más que la pérdida de electrones que tiene un capacitor porque ya está muy desgastado y ahora los tipos de configuración pueden ser Y delta, delta Y, delta delta o Y. A continuación revisaremos los equipos principales. Estos son los que dan una mejor calidad de energía. Está compuesto por los capacitores, rack, interruptor de vacío, transformador de voltaje, pararrayos, regulador, reactancia Inrich. Capacitores o condensadores. Los bancos de condensadores son aptos para su utilización en subestaciones de baja y media tensión, donde se desee compensar la energía reactiva o factor de potencia que consumen los motores eléctricos y las demás cargas. La compensación de energía mediante bancos se efectúa para no apagar la energía reactiva al suministrador de energía eléctrica, disminuyendo así las caídas de tensión. Aquí también podemos observar lo que son las características de nuestro capacitor rack. Características estándar. Está compuesto por un rack galvanizado. Tiene una capacidad de 3, 6 o 9 unidades. Podemos observar aquí. Y un aislamiento de 125 sobre 150 o 200 kilovoltios. Interruptor al vacío. Los interruptores de vacío brindan una vida útil prolongada y un bajo mantenimiento, ahorrando espacios y reducen los costos. Se utilizan para la conmutación repetitiva, la interrupción de las corrientes Inrush del motor, la protección de falla para la protección de sobrecorrientes y cortocircuitos. Aquí también tenemos las características de este equipo. Como se ve aquí,
tiene de 5, 25 o 36 kilovoltios. Transformador de voltaje. Un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de la inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito a otro sin perder su frecuencia. Y este está conformado por tres partes: núcleo magnético, devanado principal y devanado secundario. En el devanado primario es en donde el voltaje va a ser transformado, y en el devanado secundario es el resultado de lo que nosotros queremos tener, un nivel adecuado de voltaje. Estos transformadores tienen varios tipos, como son los elevadores. Estos son los que nos elevan el voltaje. Los reductores, los que reducen nuestro voltaje. Y los autotransformadores. Estos son un caso especial, ya que está compuesto de una sola bobina y de él se derivan 4 niveles de voltaje. También existen transformadores monofásicos, trifásicos, dependiendo en el área en la que se va a utilizar. Y aquí tenemos las características de un transformador. Pararrayos. Un pararrayo es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizado del aire para conducir la descarga hacia la Tierra, de tal modo que no cause daños a la persona y tampoco a nuestros equipos. Regulador. Se utilizan para realizar la compensación de potencia reactiva. En una instalación con cargas inductivas puede realizar la compensación de factor de potencia, tanto en una red equilibrada como en una desequilibrada. Y este está compuesto por un sistema SCADA que necesita de varios procesos para llegar a su resultado. Este dispositivo controla lo que es el voltaje, el amperaje, la potencia activa, reactiva, el tiempo, la temperatura. Las mediciones en tiempo real que realiza y la monitorea es el voltaje, el amperaje, la potencia activa, la reactiva y la potencia aparente. Factor de potencia, la temperatura, corriente de neutro. Esto se lo aplica más ya en sistemas automatizados. Lactancias limitadores de corriente. Por causa de la magnetización del hierro, en el momento en el que el transformador sin carga es energizado, aparece la bobina primaria, una corriente transitoria conocida como corriente Inrush, la cual presenta como picos transitorios cuya amplitud puede alcanzar valores elevados, poniendo en riesgo nuestro equipo. En sí, se utiliza para limitar las corrientes de Inrush cuando la impedancia de línea entre los bancos de capacitores es baja. Tiene una capacidad de hasta 36 kilovoltios con una frecuencia de 50 o 60 Hz.